RCR presenta al Foro Penal Venezolano en Aquí se habla libertad, con Alfredo Romero, director ejecutivo del Foro Penal. ¿Dónde están las mujeres de bien? ¿Dónde están esos hombres de fe? ¿Dónde están nuestros niños de amor que gritan y claman la verdad? ¿Quién para tantas balas del mar? ¿Quién para tanta arbitrariedad? ¿Quién para tanto odio y maldad? ¿Dónde están los soldados de paz? Por la vida doy la vida, por la paz doy amor, por respeto a la vida. Esta canción contra el terror, una canción contra el terror. Hola, muy buenos días a todos. Les habla Gonzalo Orimión Santomé, director vicepresidente del Foro Penal, aquí en este espacio que todos los martes a las 11 de la mañana nos cede RCR 750 AM para hablar de derechos humanos, para hablar de la situación de la represión en el país, en nuestro país, y para hablar también de temas que tienen que ver específicamente con la tutela, la protección de los derechos humanos, no solamente de lo que acontece en Venezuela, sino también de otras latitudes y de lo que tiene que ver con los avances que a nivel internacional se van haciendo y con los retrocesos también que a veces hay que denunciar en materia de derechos humanos. Les saluda entonces Gonzalo Orimión Santomé, director vicepresidente del Foro Penal, y también les saludan desde la Dirección General de la Estación Jaime Nestares, desde la producción general Willy Zarcaya, en la producción del programa Catherine Manzano, y también nuestros amigos de los controles de RCR. Les recuerdo que pueden vernos no solamente a través de YouTube, del canal en vivo de RCR 750M, sino a través también de rcr.tv, www.rcr, no por motivos egoístas ni con ánimos ilegales, ni mucho menos, sino impulsadas a ello por la necesidad, se han visto forzados a salir de nuestro país y han terminado pues allí en Trinidad y Tobago específicamente. Esto ha pasado mucho, sabemos ya que la cifra de migrantes venezolanos, de personas que han tenido que salir de nuestro país, ha sido estimada en más de 5,5 millones de personas, es decir, tenemos venezolanos regados por todo el mundo, pero en este contexto en particular, en Trinidad y Tobago, pues se han presentado situaciones bien delicadas que hablan mucho y muy mal, hay que decirlo, del apego pues de Trinidad y Tobago a las declaraciones internacionales, los tratados internacionales, las pautas internacionales que tienen que ver con el manejo de situaciones en caso de refugiados. Hoy vamos a hablar de este tema entonces a raíz de lo que fue denunciado el día de ayer. 16 niños y 9 adultos fueron deportados incluso antes de que se realizara la audiencia respectiva en los tribunales de Trinidad, sin ningún tipo de derecho a protestar por el hecho de que estaban pues reclamando que se les reconociese su cualidad de refugiados en ese país. Y esto pues generó muchísima angustia porque además no solamente los deportaron, sino que además los deportaron en unas condiciones tan precarias que hasta hace poco no se sabía ni siquiera si habían podido regresar a nuestro país sanos y salvos, ¿no? Aparentemente ya es así. Aparentemente llegaron hace unas horas a las costas del delta del Orinoco, allá cerca después de Trinidad y Tobago, pero una decisión de un tribunal de Trinidad y Tobago
les ordenó volver, les reclama pues que vuelvan para de alguna manera enmendar pues esa gravísima violación a esos tratados internacionales que rigen el tratamiento para los refugiados, que se materializó el día de ayer, específicamente y muy particularmente contra niños, niñas y adolescentes, que deben ser especialmente protegidos, que deben ser especialmente cuidados. Hoy vamos a tener entonces, para conversar de este tema, un panel de lujo. Va a estar con nosotros Alfredo Romero, director presidente de nuestra organización. Tenemos también a Angelita Bellens de la Robert Kennedy Human Rights Foundation, que con el Foro Penal, por cierto, en el año 2018 interpuso una solicitud de protección a estas personas que estaban llegando a esas costas de Trinidad y Tobago. Y vamos a tratar de conversar también con Orlando Moreno, que es nuestro delegado del Foro Penal allí en Maturín y por extensión también en el Delta, para que nos converse un poco de cuál fue la situación específica que se presentó el día de ayer, si es verdad que estos niños y niñas que fueron deportados arbitrariamente pues están en buenas condiciones, qué ha pasado o qué va a pasar con ellos. Bueno, de todo eso pues vamos a hablar el día de hoy. No sé si tengo ya en línea... me podrá decir nuestra gente de producción, a Alfredo y Angelita Bellens, para que ya empecemos a conversar sobre estos temas. ¿Quién? ¿Perdón? Ok. Hola Angelita, ¿cómo estás? Es Gonzalo, un placer saludar. Hola Gonzalo, el placer es mío. Muchas gracias por la invitación. Mira Angelita, cuéntame qué saben ustedes. Yo estoy más o menos haciendo un resumen de lo que se supo a través de los medios de comunicación. ¿Qué información tienen ustedes adicional de esta situación que se presentó el día de ayer? Y más allá de eso, Angelita, ¿qué ha venido pasando? Vamos a hablar un poco con la gente de lo que ha venido pasando en cuanto a la llegada de refugiados allá a Trinidad y Tobago, y por qué el Foro Penal y la Robert Kennedy Human Rights Foundation pues también interpusimos en el año 2018 una solicitud de medidas de protección para estas personas que estaban llegando allá. ¿Qué es lo que sabemos que está pasando en Trinidad y Tobago, específicamente en cuanto a los refugiados venezolanos? Mira, Gonzalo, pues como ustedes bien saben, desde hace ya varios años que aumentó el flujo de personas venezolanas hacia, digamos, fuera de las fronteras de Venezuela, por toda la situación que se está dando en el país. Uno de los países que ha sido receptores de este flujo de personas venezolanas es Trinidad y Tobago. En el 2018 hubo digamos, no sé si decirlo como un incidente, porque realmente es más que un incidente. Hubo una expulsión masiva, por lo menos 82 personas nacionales venezolanos que fueron deportados en abril de ese año de regreso a Venezuela, a pesar de que eran todas personas que querían solicitar el estatus de refugiados, ¿no? Y esto, en ese momento, había también un número de personas que habíamos identificado conjuntamente con el Foro Penal que todavía estaban en Trinidad y Tobago y que corrían el mismo riesgo de ser deportadas de manera sumaria sin que se considerara su solicitud de asilo. Y eran personas que estaban además en unas condiciones de detención migratoria espantosas, ¿no? Sin ningún tipo de atención médica, sin ningún tipo de atención a sus necesidades más básicas. Entonces, en ese momento, digamos, intervenimos alertando ante la Comisión Interamericana y solicitando medidas de protección para las personas que aún no habían sido deportadas, pero también alertando sobre la situación de aquellos 82 personas, de las cuales además por bastante tiempo no se sabía, de algunas de ellas al menos, en dónde estaban, ¿no? Sabíamos que habían sido expulsadas de Trinidad y Tobago, pero ni siquiera habían retornado a su lugar de origen, ¿no? Había personas, y de los que sí teníamos conocimiento de su paradero, no necesariamente habían sido retornados a su ciudad, digamos, había, entre otras, el caso, por ejemplo, de una persona originaria de Margarita, que había sido retornada a Caracas, y que pues en Caracas sin ningún tipo de red de apoyo, ni familia, ni nada que lo pudiera recibir. Pero esto no fue un hecho aislado. Digamos, esto ya se venía, fue como
un número muy alto de expulsiones al mismo tiempo, de deportaciones, pero es una tendencia que se viene constatando desde incluso antes del 2018, pero que fue particularmente, se incrementó en el 2018. Trinidad y Tobago es parte de la Convención sobre Estatus de Refugiados de 1951, es decir, tiene unas obligaciones a nivel internacional de atender a las personas que buscan refugio en su país. Sin embargo, nunca ha adoptado un marco legislativo nacional que le permita implementar esas obligaciones internacionales. Entonces tiene políticas migratorias que van cambiando cada nada y, por ejemplo, en el contexto actual del COVID-19, pues ha sido su política migratoria otra vez está poniendo muchísimo más nefasta, digo, no puedo decirlo de otra manera, porque con la excusa de que la situación está muy grave, que hay que contener el virus y que la población de Trinidad y Tobago está en grave riesgo, pues están abusando de eso para completamente ignorar sus obligaciones en materia de derechos humanos y de migración y refugio. Así que este último incidente pues es una expresión espantosa de eso. Sí, ciertamente, como lo menciona Angelita, la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados es tratado internacional suscrito y ratificado no solamente por Trinidad y Tobago, que lo hizo en el año 2000, sino también por Venezuela. De manera tal que en todo caso esos principios internacionales, esas disposiciones internacionales que están ahí recogidas, pues son plenamente aplicables para todos y cada uno de estos casos, ¿no? Y fíjate que ya tú venías comentando o ya nos comentaste que esto ya se venía dando, es decir, no es un incidente aislado el del día de ayer, que además es particularmente delicado porque involucra a niños, niñas y adolescentes, incluso un infante de escasos 4 meses se vio pues involucrado en esta situación. Es algo que ha venido pasando y que lamentablemente pues pone sobre la palestra el hecho de que Trinidad y Tobago no está respetando sus compromisos internacionales, ni mucho menos los principios internacionales que tienen que ver con el trato de las personas que puedan ser consideradas de acuerdo a los principios internacionales y lo que señala ACNUR, por ejemplo, como refugiados. Yo quiero dar la bienvenida, acaba de incorporarse ya con nosotros Alfredo Romero, director presidente de nuestra organización. Hola Alfredo, ¿cómo estás? Ya estamos aquí contigo, Angelita Bellens y yo. ¿Cómo estás, Gonzalo? Bueno, muchas gracias, Angelita, por estar compartiendo con nosotros. No sé si Gonzalo ya comentó, pues Angelita es pues parte de la organización Robert F. Kennedy Human Rights y se ocupa digamos, de la dirección de todos los asuntos jurídicos de la organización. Y pues lo que hablaba Angelita en relación con los inmigrantes, un tema de los inmigrantes, digamos, en Trinidad y Tobago y el tratamiento del gobierno de Trinidad y Tobago en relación con los inmigrantes, sobre todo los refugiados venezolanos, ha sido deplorable, como efectivamente Angelita lo señalaba. Desde el año 2018, yo no estaba pues evidentemente conectado cuando Angelita estaba hablando, pero supongo se habrá referido, ya en el año 2018 estábamos alertando, no solo alertando, sino además denunciando ante instancias internacionales la situación que se vivía, con relación a Trinidad y Tobago. Particularmente les recuerdo a todos que en el año 2018, y eso ha venido sucediendo sistemáticamente, es decir, en ese momento fue que se despertó la inquietud porque habían 100 venezolanos detenidos, muchos de ellos habían solicitado refugio y estaban siendo deportados a Venezuela, y de alguna manera pues no hubo ningún tipo de, digamos, y debo decirlo, de atención internacional en relación con esta situación, y todavía no la hay. Yo no sé si yo te mandé allí, Gonzalo, el contacto de Génesis Dávila para que se lo envíes también para que la contacten, pues. Te lo mandé para el Skype, y también de Orlando Moreno, porque hay un tema que creo que es importante tratar en esta situación. Y debo decirles, el tema de Trinidad y Tobago y la situación de la inmigración de los inmigrantes venezolanos no solo, digamos, se limita a esta situación tan grotesca como la deportación de niños que ocurrió recientemente, y que bueno, y que
posteriormente esta decisión fue, digámoslo así, no revocada, pero fue ordenada por un juez que volvieran estos niños, o que la decisión no fuera tomada. Pero debo decir que la situación es mucho más grave. Hay, en virtud de la crisis que vive Venezuela, que es una crisis social, económica, política, que yo considero que incluso eso trae como consecuencia la posibilidad de refugio político de diferentes personas, porque en definitiva es la crisis política la que conlleva a toda esta situación social y económica en Venezuela. Pero en cualquier caso hemos tenido denuncias, y por eso es importante que Génesis nos hable sobre tráfico de niños que hay desde Venezuela supuestamente a Trinidad y Tobago, y hay toda una situación bastante grave que poca atención se ha puesto y que creo que es importante considerar. Es decir, la situación que está ocurriendo en Trinidad y Tobago, me atrevo a decir, porque evidentemente no podemos constatar cada una de los casos, pero de lo que hemos oído, de lo que hemos recibido, la situación es mucho más compleja y más grave de lo que se ve coyunturalmente en cuanto a esta situación de estos niños, o estos 16 niños que despiertan la atención de todos. Pero es mucho más grave, mucho más sistemática, tiene mucho más tiempo, y creo que es importante que de una vez por todas se hagan parte de la solución, no solo del problema, de la solución, instituciones internacionales, que en este sentido sabemos que ACNUR, por cierto, me estaba contactando ahorita Angelita y Gonzalo, ustedes lo conocen, Julio Enríquez, que también podemos hablar con él, porque sé que está en contacto ya con ACNUR. Recuérdense que ACNUR es la Organización de las Naciones Unidas para los Refugiados. Está en contacto con ACNUR en Trinidad y Tobago, y pues queríamos ver exactamente qué situación o qué le están planteando, porque lo que sí sé es que ACNUR de alguna manera tiene conocimiento de lo que está ocurriendo allá, y creo que es importante que se haga ya un llamado de atención mucho más contundente al gobierno de Trinidad y Tobago en relación con esta situación. Ahí también te mandé, Gonzalo, el contacto de Skype de Julio Enríquez para ver si podemos contactarlo, así como el teléfono de Orlando Moreno, que está en Delta Macuro y que también conoce pues la parte, digamos, de lo que está ocurriendo allí. Bueno, sí. no queremos quitar la palabra a Angelita, que es un honor tenerla allí y que está en Washington, y creo que es importante sus comentarios en relación con esta situación. Sí, por cierto, ya mandé todos los datos, Alfredo, pero sí, en efecto, coincido contigo. Vamos a escuchar más bien a Angelita en este momento. Angelita, no sé si quieres elaborar un poco sobre este tema de la prohibición de expulsión o de devolución, que es importante que la gente lo comprenda, lo entienda. Vamos a explicarle un poco a nuestros oyentes, a las personas que nos están viendo, qué es eso. Claro que sí, Gonzalo. A ver, es un principio central, es el corazón en el fondo de toda la legislación que se refiere a asilo y refugio, y es que todas las personas que están en una situación en la que están, digamos, huyendo de su país, y hay distintas como categorías o instancias que valen, ¿no? Y solicita algún tipo de protección internacional, refugio, asilo, aunque no lo haga formalmente, no puede ser retornada al país del cual ha huido. Eso se llama el principio de non-refoulement. No puede ser retornado si en el país de origen tu vida o tu integridad personal están en riesgo, ¿no? U otros derechos fundamentales, que en el fondo, y aquí también hay otro instrumento que es muy importante que hay que traer a colación, que es llamada la Declaración de Cartagena, que fue una... Sí, de 1984. Exacto, y la Declaración de Cartagena, que además después fue también como revisada y expandida, incluye también, además, digamos, de las condiciones un poquito más restrictivas en las cuales una persona podría solicitar refugio o asilo, la Declaración de Cartagena expande la protección también a personas que tienen que huir de su país porque su vida o su seguridad o su libertad están bajo un gran riesgo, ya sea de violencia generalizada o de una agresión extranjera o por conflicto interno, pero también, y aquí es bien importante porque yo creo que es donde más se aplica,
a la situación de Venezuela, donde hay una violación masiva de derechos humanos. Y aquí esto abre la puerta a personas que derechos, digamos, tan básicos como el derecho a la salud, a la alimentación, no están siendo garantizados, ¿no? Y entonces para sobrevivir se ven forzados a huir, ¿no? Entonces, esta declaración de Cartagena es muy importante porque además es un instrumento que surgió en la región justamente atendiendo a la situación que ya, digamos, de nuevo, que se ha vivido en distintas partes de las Américas durante décadas, pero que en este momento Venezuela es realmente pues el ejemplo más claro, ¿no? De cuando las personas se ven forzadas, ¿no? Por la crisis de la que hablaba ahora Alfredo, ¿no? Una crisis social, una crisis económica, una crisis política, donde las personas se ven forzadas a dejar Venezuela para poder sobrevivir, literalmente. Entonces, si el retornar a Venezuela implica volver a enfrentar ese riesgo grave para su vida o para su integridad personal, Trinidad y Tobago y todos los demás países de la región están en la obligación de no retornar a las personas. Es así. Fíjate que eso lo pauta textualmente, Angelita, el artículo, el doctor Orlando ya habló, el artículo 33 de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados, que dice: ningún Estado contratante podrá, por expulsión o devolución, poner en modo alguno a un refugiado en las fronteras de los territorios donde su vida o su libertad peligre por causa de su raza, religión, nacionalidad, pertenencia a un determinado grupo social o de sus opiniones políticas, ¿no? Eso es básicamente este principio de no expulsión, no devolución, que es lo que se ha vulnerado sistemáticamente, en este caso a cargo de Trinidad y Tobago. Entiendo que tenemos ya a Orlando Moreno en línea. ¿Estás allí, Orlando? Hola, Gonzalo, ¿cómo estás? Sí, claro, aquí estoy. Hola, Orlando. Estás aquí con Alfredo Romero y Angelita Bellens de la Robert Kennedy Human Rights. Cuéntanos un poco, Orlando, ¿qué información tienes tú, que estás más cerca del lugar de los hechos? ¿Qué información tienes tú de lo que pasó con estos 16 niños y 9 adultos? Entiendo que también eran los que fueron deportados de manera forzosa recientemente de allí de Trinidad y Tobago. ¿Qué información manejas tú? Quiero recordarles que Orlando Moreno, que es coordinador de defensores activos de Delta Macuro, está ya precisamente en Delta Macuro, por eso es en el lugar donde han ocurrido, pues, de alguna forma los hechos, o cercano a los hechos. Adelante, Orlando. Saludos, Gonzalo. Saludos, Alfredo. Bueno, sí, estoy en contacto directo con uno de los familiares de dos niños que están allí, que están en una situación delicada de salud. Incluso fueron, el padre me comenta que los mandó a buscar para que fueran atendidos su situación de salud. Pero quiero contarles que esto no es algo que realmente está pasando ahorita. Qué bueno que se visibilizó, y lamentablemente con la situación de los niños, pero es una situación que está pasando diariamente. La política que hoy ha implementado el gobierno trinitario en contra de los venezolanos ha sido dantesca. Esto, sin duda alguna, es un tema que desespera a todos los venezolanos, que estando incluso allá no pueden alzar la voz para denunciar alguna situación irregular que está ocurriendo. Y no solamente eso, que tampoco cuentan con la posibilidad de que la embajada de Venezuela en ese país pueda darle algún tipo de ayuda. Esta embarcación salió el fin de semana para Trinidad y Tobago ya lo hemos dicho antes, el gobierno trinitario equipó con las últimas tecnologías a su policía migratoria con drones, con motores de alta cilindrada, para detener a los migrantes que vayan ingresando a la isla, ¿no? Esta embarcación también fue detenida, fue fue llevada a Trinidad y Tobago, fue surtida de gasolina y aceite, luego fue deportada. Estas personas se encuentran en la barra, aquí en Delta Macuro. Los familiares no quieren dar mucha información con respecto a eso porque temen
que de la policía de la Guardia de Maduro los detengan. Entonces, bueno, lo que dijeron, bueno, ellos están en la barra, pero no dice barra por estrategia, ¿no? Porque incluso el gobierno trinitario o algún juez en Trinidad y Tobago asumió de que ellos podían ingresar. Eso es la información que se está manejando hasta ahora. Los niños tienen un cuadro de deshidratación bastante importante, agua del río, tienen vómitos y diarrea en este momento. O sea, hay una situación bastante desesperante donde los padres se encuentran prácticamente en la espera de esa embarcación que ellos contrataron en Trinidad y Tobago para que los fuera a buscar al sitio donde se encuentran. Lo bueno de todo esto es que aparecieron, pero están prácticamente en un sitio de mucho peligro, un sitio donde hay médicos, donde no hay ningún tipo de atención, es un sitio de una comunidad indígena que no cuenta con ningún tipo de atención médica. Y esto, bueno, es lo que se está manejando hasta ahora. Los padres están a la expectativa, no quieren hablar a los medios de comunicación, hablan con un grupo de defensores activos que estamos llevando el caso muy de cerca para dar ese tipo de testimonios, pero bueno, es lo que se está manejando. Ahora tenemos la información de que un representante va a dar una declaración a toda la tarde, a ver qué decisión toman, pero hasta ahora lo que han hecho los padres con respecto a esos 16 niños lo han hecho ellos solos, y ahí es donde realmente se ve el trabajo en equipo de estos padres y la solidaridad entre ellos para poder lograr que reunirse con sus niños. Mira, Orlando, una pregunta. El gobierno venezolano no ha dicho nada, no ha tomado ninguna acción, no ha tratado de apoyar de ninguna manera a estos niños que ya estarían, según lo que me estás comentando tú, de nuevo en territorio venezolano. No, aquí no ha habido ninguna declaración, ni siquiera por el gobierno de aquí el estado de Tamacuro, ni absolutamente nada. No ha habido ni una declaración formal con respecto a eso, pero como les digo, los familiares huyen de una situación de la que vivimos aquí en Pupita, y bueno, y así como todo el país, huyen hacia Trinidad y Tobago por cercanía, pero también tienen temor de que se queden aquí porque la situación de salud que nos encontramos es bastante difícil, y allá es donde pueden incluso ellos tratar de salvar la vida a estos niños que tienen un cuadro de salud bastante delicado. Mira, Orlando, un poco para los que también están incorporándose a esta discusión, que ya tenemos que ir a un corte, sí. O si quieres vamos al corte y en el próximo espacio, no sé si Angelita se puede quedar también. Angelita, no sé si tienes chance de quedarte para el próximo corte, que tenemos que ir, no sé si tienes chance, pero si puedes, bueno, evidentemente nos gustaría. Y Orlando, que nos cuentes, más allá de la situación que están viviendo los niños ahora, que les expliques o que nos expliques a todos el por qué estos niños están en Trinidad, o sea, por qué entraron en esta situación, los padres, por qué están en Del Tamacuro. Es decir, hay quizás un poco de confusión de las personas, de decir, bueno, estos niños, como unos niños estaban solo con 9 personas yendo a Trinidad y Tobago, por qué los padres se quedaron de este lado, por qué los padres están de otro lado. Yo creo que esa explicación también es importante, y además que nos diga un poco las circunstancias, cómo es, cuánto tiempo tarda una embarcación de ir de la zona de Venezuela, digamos, de territorio venezolano, que entendemos que es el Tamacuro y que es donde tú estás, hacia Trinidad y Tobago, que entiendo que es lo que llaman el puerto de Trinidad Sur, South Trinidad, que se llama, ¿no? Bueno, vamos a un corte y ya regresamos. Usted escucha al Foro Penal Venezolano en Aquí se habla libertad, solo por rcr.tv, la radio que se ve. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Mis amigos, quiero hablarles de Dilab Biodiagnóstica, un nuevo laboratorio clínico con un concepto original.
además de estar dotado con los equipos de la más reciente tecnología y el personal de más alta calificación, Dilab Biodiagnóstica te ofrece ambiente y trato amables y los precios más económicos en todos tus exámenes de laboratorio. Pide tu cita en el 0212-945-5788. Dilab Biodiagnóstica, precisión y confianza en laboratorio clínico. Pluralidad contigo. Respeto contigo. Responsabilidad contigo. Libertad contigo. Estamos contigo y punto. De lunes a viernes a la 1 de la tarde. Contigo. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Fuerza que nos activa, fuerza que une a un país que quiere cambio. Mi nombre es Chuo Torrealba y estoy contigo desde las 5:30 de la mañana para que te enteres de todo lo que acontece dentro y fuera de un país en crisis, un país que quiere cambio y libertad. Unidad, la fuerza es la unión, de lunes a viernes desde las 5:30 de la mañana con Chuo Torrealba, solo por RCR, porque lo bueno une. Ellos y que no saben nada. Y así nos va. El espacio donde se tocan los temas más candentes de interés político y nacional. Y así nos va. En este programa, la picardía y el humor inteligente son los protagonistas. Pura cabilla. Lara y Hernández descosen y revelan los secretos más oscuros del acontecer político. Y así nos va. De lunes a viernes a las 4 de la tarde. Por RCR 750 AM. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Les estamos presentando al Foro Penal Venezolano en Aquí se habla libertad. Bueno, buenos días. Estamos de regreso en Aquí se habla libertad. Estamos hoy con ustedes. Hoy tenemos un panel de lujo porque estamos, además de Alfredo y yo, que normalmente nos ocupamos de este espacio, tenemos a Orlando Moreno, nuestro coordinador de defensores activos de el Delta Macuro, y a Angelita Valles de Robert Kennedy Human Rights con nosotros. Creo que ahorita vamos a conectar también con nuestro coordinador legal internacional, que es Julio Enríquez, y también con Génesis Dávila, de Defiende Venezuela. Estamos hablando de esta situación terrible que se dio, de esta violación grave a estos principios que rigen el manejo de refugiados, en este caso a cargo de Trinidad y Tobago, ¿no? Estamos conversando sobre esos temas. En este momento, Alfredo había dejado una inquietud al aire para Orlando Moreno. Orlando, ¿sigues allí con nosotros? Claro, Gonzalo, estoy aquí. Con respecto a la información que me preguntaba Alfredo en el segmento anterior, mira, la situación es bastante delicada, es porque los mismos padres han tomado la triste decisión y una dura decisión de abandonar a sus hijos para tratar de mandarles en otro país, mandarles un sustento económico para que ellos puedan sobrevivir, sus hijos y los familiares que dejan atrás, padres, abuelos. Eso también ocurre aquí en Tucupita. Padres y madres que van hacia Trinidad y Tobago a trabajar para mandar algún tipo de dinero que ayude a que la familia aquí en Tucupita o aquí en Venezuela se sostenga, ¿no? Estos padres tomaron la decisión de que le enviaron dinero para comprar el pasaje y que estos niños fueran hasta Trinidad y Tobago. Esto es lo que realmente ocurrió. Me imagino que los otros familiares lo enviaron y por eso está que viajaron solos, y la situación que la embarcación fue detenida por la Policía de Inmigración Trinitaria y fue devuelta. Eso fue lo que realmente ocurrió con estos padres.
la misma situación llevó a que esta situación, bueno, se diera como ahora se está viviendo actualmente. Pero los padres entonces, según entiendo, Orlando, envían a los niños con otras personas. ¿Con qué objetivo? ¿Para que fueran allá porque estaban otros familiares en Trinidad y Tobago o cuál es el objetivo? No, porque están ellos allá, o sea, ellos trabajan un tiempo prudencial en Trinidad y Tobago, reúnen una plata, reúnen un dinero para luego enviarlos para acá y luego algún familiar aquí le envíe a su hijo para allá, pues, y puedan encontrarse y vivir en Trinidad y Tobago, o sea, sacarlo de aquí. Pero la primera persona que se va siempre es el padre. Luego la madre ayudan a recoger el dinero un poco más rápido y le piden a algún familiar aquí que envíen a su hijo. Eso es lo que realmente está ocurriendo con este caso y con otros que se han multiplicado. Bueno, no sé quién tenemos en línea ahora. Estamos tratando de contactar a Julio Enrique, coordinador legal internacional del Foro Penal, que maneja el tema, además de muy bien, de inmigración. Angelita, ¿sigues allí, Angelita? Sí, Alfredo, aquí estoy. Ok. Bueno, queríamos un poco, en Orlando, como sabes, nos está hablando desde el Tamacuro. Él ha vivido pues la situación que bien él decía, lo mismo, sin haber estado conectados al mismo tiempo, y él estando en Venezuela, en Del Tamacuro, en el lugar de los hechos, decía lo mismo que tú señalabas, que esto no es una situación, y lo que hablábamos previo a que Orlando se conectara, que esto es una situación que lamentablemente, no se limita a esta deportación de estos 16 niños, sino es algo que ha venido ocurriendo de manera sistemática. Es una política de Estado, debo decirla. No sé si tú puedes compartir, o a lo mejor está haciendo, no quiero ser exagerado en el comentario, pero de alguna manera es una política de Estado contraria a la admisión de refugiados venezolanos y de alguna manera una política de Estado contraria al pueblo venezolano de alguna forma. No sé qué opinas tú, Angelita. Sí, desafortunadamente es así. Hay una política migratoria hostil hacia la población venezolana. Y eso se ve reflejado, bueno, en estos hechos, pero también en que, a pesar de ser parte de este instrumento al que hacíamos mención, ¿no? sobre el Estatuto de Refugiado, desde el 2000 aún no ha tenido interés y no tiene ninguna voluntad de adoptar, de incorporar en su legislación interna ni en sus políticas públicas los ajustes que son necesarios para cumplir y dar la atención adecuada a la población migrante y refugiada. Así que, y se vuelve más hostil, además, ¿no? Hay episodios también de xenofobia y todo que se exacerban en este discurso populista y como de protección de los nacionales, que sobre todo lo vemos muy fuerte otra vez con la pandemia, ¿no? Porque entonces en situación de pandemia, cuando la situación de la población local está muy precaria, empiezan a reverberar un poco más estos resentimientos y esta noción como de que con lo poquito que hay es para nosotros, no podemos andar ¿no? recibiendo más gente, y eso le pone presión al Estado. El Estado a su vez trata obviamente de cuidar a su base y política y bueno, se empiezan a ponerle aún más mano dura a su política migratoria. Bueno, Angelita, vamos a aprovechar que nos conectamos tanto con Génesis Dávila, quien es la directora de la organización Defiende Venezuela, quería comenzar con ella, y luego con Julio Enrique, que es nuestro coordinador legal internacional del Foro Penal, especialista en temas migratorios. Génesis, ¿cómo estás? Primero, gracias por conectarte. Y quería que nos contaras, estuvimos hablando hoy sobre lo que ustedes, la organización tuya y tú directamente han estado involucrados en esta situación de la migración hacia Trinidad y Tobago y lo que ha ocurrido con los niños. Y bueno, quería tú más bien que contaras esta posibilidad o de esta situación que ustedes han constatado de tráfico de menores desde Venezuela hasta Trinidad y Tobago.
Adelante, Génesis. Hola Alfredo, muchísimas gracias por la invitación. Saludos para Gonzalo, también para Angelita. Esta situación en verdad es una situación sumamente lamentable porque va más allá de la situación de los migrantes. Estamos en una situación de vulnerabilidad tal que los migrantes se están exponiendo también a ser víctimas de tráfico humano. Nosotros hemos constatado esto a partir de un caso que pudimos representar desde el 2018, en donde una madre venezolana fue engañada a través de un supuesto proceso de adopción legal, en donde ella estaba decidida a dar a su hijo en adopción para conseguirle una familia que le pudiera dar mejores oportunidades de la que ella le podía ofrecer en Venezuela, debido a que este era su segundo embarazo y el padre del niño acababa de morir. Y luego, al llegar a Trinidad y Tobago, se da cuenta que no se trata de un proceso de adopción legal, sino que se trata de una red de tráfico humano, y ella estaba siendo víctima de esta red. A esta madre, al momento de llegar a Trinidad y Tobago, le quitan su pasaporte, además la internan en una clínica, le ponen una inyección para adelantarle el parto y el bebé nace de manera prematura. Ella, horrorizada con esta situación y entendiendo que ningún proceso legal de adopción haría esto en su contra, se niega a firmar los papeles de adopción. Sin embargo, cuando ella se niega a firmar estos papeles de adopción, la respuesta que le dan las personas que están a cargo de su situación es que ya no hay vuelta atrás, que ella debe firmar esos papeles de adopción y que en caso de negarse a firmar esos papeles, entonces su niño ya no recibiría alimentación. Tenemos que recordar que este niño es un niño que nació prematuro porque a su madre le adelantaron el parto y estaba en una incubadora. Esto sucedió en Trinidad y Tobago. Esta madre fue engañada de esta manera, terminó regresando a Venezuela y desde Venezuela comenzó el proceso de denuncia. Lo que llama la atención de todo esto es que exista un grupo operando en esta naturaleza y debido a la misma vulnerabilidad, las mujeres no pueden denunciar esta situación porque no saben a quién acudir. Afortunadamente, en este caso, nosotros pudimos prestarle asistencia jurídica. Se tramitó una solicitud de medida cautelar ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La Comisión Interamericana otorgó esta medida cautelar. El Estado de Trinidad y Tobago tomó la custodia del niño, lo quitaron de las manos de los captores, de estas personas que estaban inmiscuidas en esta red de tráfico humano, y después de un año es que la madre pudo tener acceso al niño. Pero esto, con la noticia de ayer, nos ha llamado poderosamente la atención, porque no es posible que un grupo de menores de edad simplemente los manden de vuelta a través del mar abierto sin ningún tipo de cautela ni de cuidado, en donde nos hace pensar que también están expuestos a esta situación. Y no solamente es el caso de ellos lamentablemente es lo único que se conoce, pero en la sombra y en el silencio hay muchísimos casos más, como el caso de la madre con su niño en adopción del que acabo de comentar. Bueno, honestamente la situación... Mira, rápidamente con Julio, pero nos quedan menos de 5 minutos, un poquito más de 5 minutos del programa, y deberíamos conversar también con Julio. Sí, bueno, Julio, la situación actual, aunque bueno, esto es para extendernos quizás a una nueva, vamos a tratar de hacer, así sea un live de alguna forma vía Zoom para conectarse con varias personas, porque creo que este tema hay que seguirlo discutiendo. Julio, la situación actual entonces, sé que has tenido contacto con ACNUR, sé que tú, y que nos expliques un poco cómo ves tú este tema como especialista en la materia, ¿no? Sí, bueno, un gusto saludarlos. La situación con el respeto a la protección de los migrantes y a la protección de los derechos humanos básicos en Trinidad y Tobago, sobre todo en relación a los migrantes venezolanos, ha sido bastante precaria.
y este es uno de los casos donde tal vez la opinión pública ha tenido mayor acceso a lo que está ocurriendo. Yo tuve la oportunidad de hablar con un par de abogados que están involucrados con el caso en Trinidad recientemente. Me indican que la verdad es que ahora mismo no hay una información muy clara de qué está pasando con los niños, dónde están. La información que tienen los familiares que están en Trinidad y Tobago es que los niños fueron enviados hacia Venezuela. Ahora, el problema es que cuando los envían, son enviados en unas piraguas, en unos peñeros, que no son parte de un esfuerzo formal de deportación. Son las autoridades migratorias de Trinidad y Tobago acompañaron a estos peñeros que son manejados por personas privadas, no son agentes del Estado, y el objetivo era que los llevaran hacia Venezuela, por motivos que no quedan claros. Cuando los llevaron a Venezuela, terminaron llegando fue a una comunidad indígena en Deltamacuro, desde donde han hecho algunos de los pocos contactos telefónicos, y los familiares lograron contactar a otra serie de personas que los montaron en otros barcos privados y los regresaron a Trinidad y Tobago. Ahora mismo lo que entienden algunos de los abogados que están trabajando con los familiares en Trinidad y Tobago es que los niños se encuentran en este momento en un barco en aguas de Trinidad y Tobago y que las autoridades trinitarias no están permitiendo el desembarco. En este momento los niños se encuentran todavía en el mar, en aguas de Trinidad, y no hay ningún esfuerzo por las autoridades de Trinidad para permitir que ellos desembarquen. Entonces, el riesgo que están corriendo los niños, no solamente de mantenerse en alta mar, es que hay un esfuerzo para desembarcar de manera ilegal nuevamente. Si ellos desembarcan de manera ilegal nuevamente, están corriendo el riesgo de que pase exactamente lo mismo que ya pasó, que los vuelvan a deportar. Hubo esfuerzos por parte de autoridades, de abogados privados y de abogados vinculados con ACNUR para, antes de que los niños fuesen deportados, que los tribunales locales intervinieran y no permitieran la deportación, sobre todo porque había 16 niños, varios de los cuales eran menores no acompañados. Y los tribunales intervinieron y dijeron que sí, que esto no podía ser permitido. Sin embargo, las autoridades hicieron caso omiso y siguieron a cabo con la deportación sin prestar atención a las órdenes del tribunal. Y cuando tuvieron la audiencia que ocurrió el domingo, en la audiencia fundamentalmente ya el caso no tenía la posibilidad de seguir adelante porque los niños ya no estaban en Trinidad y Tobago. La situación desde el punto de vista legal para los abogados en Trinidad es que ahora los niños entienden ellos que ya están de vuelta en Trinidad y Tobago, por lo menos en mares de Trinidad y Tobago, y lo que están tratando es de lograr que una orden del juez permita que las autoridades fuercen el desembarco de los niños en Trinidad y Tobago legalmente. Pero al parecer no hay ninguna intención de parte de las autoridades, de las más altas autoridades en Trinidad y Tobago, para que esto ocurra. Oye, muchas gracias, Julio. Súper interesante esa información. Fíjate que entonces tenemos un problema grave porque no es solamente que se está desconociendo un tratado Gonzalo, creo que se te está cortando un poco la señal. Sino que además las propias fuerzas de seguridad, los propios organismos de ejecución de estas instrucciones no están distribuidas, lo cual es muy grave. Creo, Alfredo, que ya nos tenemos que ir. Están haciendo señas aquí de producción. Coincido contigo en que quizás deberíamos hacer
no sé si hoy mismo o mañana, un live con todos estos invitados de lujo que tenemos ahorita. Pero yo les agradezco mucho a todos los que están participando hoy en esta conversación, a nuestros niños, a los adolescentes y a nuestros connacionales que se ven porque quieran, sino porque hay necesidades y carencias que no pueden satisfacer de nuestra parte. Es un tema bien delicado, bien. Creo que se te está cortando, no sé si ustedes... Se está cortando. Se está cortando. Bueno, nos tenemos que despedir. Bueno, Génesis, Julio, Angelita, muchas gracias. Vamos a hacer otra conexión, vamos a tratar de coordinar ahora para hacerla, porque creo que sobre todo el caso de Génesis, creo que es importante retomarlo y con más profundidad, porque creo que creo que es un tema muy importante que hay que profundizar. Bueno, nos despedimos como siempre. Muchas gracias a todos, gracias a la producción, a Radio Caracas Radio por esta oportunidad, y nos despedimos siempre con nuestro lema, que es que no hay que hacer justicia por propia mano, pero está en nuestras manos que se haga justicia. Muchas gracias, hasta el próximo martes. Gracias, salud. Gracias. RCR presentó al Foro Penal Venezolano en Aquí se habla libertad.